¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan mis alumnos de cuarto comunicación? Hace mucho que no nos vemos y bueno, esta va a ser una serie de videos que voy a mandarles todos los jueves para que tengamos un poquito más de contacto, para que podamos explicar un poquito más los temas. Y en este cuarto año, los alumnos que ya estuvimos juntos en primero y en segundo y que también eligieron el taller de tercer año de arte, vamos a ver cómo se conjugan y se juntan todos los elementos del lenguaje visual que estuvimos viendo desde primero. Porque como en música, como se aprenden las escalas musicales, las notas, y cómo se aprende también el lenguaje, las vocales, las consonantes, se aprende a escribir oraciones, después se aprende a escribir párrafos, después se aprende a escribir poesías o se hacen composiciones. Lo mismo ocurre con el lenguaje visual, es decir, tenemos los elementos que son comunes a toda la expresión artística, que es el punto, la línea, la forma, el espacio, la bidimensión, la tridimensión y los colores, ¿sí? Con sus diferentes combinaciones, los colores primarios, los colores secundarios y toda la gama de los colores que se derivan de la suma de todos estos colores primarios y la mezcla también de los secundarios. Así que durante este cuarto año vamos a ir un poquito y mucho con la aplicación de los conocimientos, pero también vamos a tener un poco de historia del arte para que les sirva un poquito más de qué se trata plástica, porque no es solamente que yo haga un dibujito o pinto, sino que el artista está involucrado en la cultura, es un creador de cultura. Y si ustedes saben que ya estamos en cuarto y están en comunicación, la cultura es todo lo que hace el hombre, ¿no es cierto? No es nada de lo que está ya creado por Dios, sino todos los quehaceres de los seres humanos. Es decir, la cultura está determinada por el lugar donde nacemos, el clima, la historia que tenemos y las costumbres que se desarrollan entre las personas. Entonces, en este cuarto año, ya avanzados sobre el siglo XX, sobre el arte del siglo XX, hubo un evento en fines del siglo XIX que marcó el rumbo de la historia del arte, que digamos que rompió con los cánones del Renacimiento, que eran que para que un artista fuera famoso o fuera virtuoso, tenía que representar la realidad tal cual era, y no solamente eso, sino que tenía que, cuanto más virtuoso, digamos, cuanto mejor llevar su técnica, que era la de la pintura al óleo, a su máxima expresión, era más apreciado. Bueno, eso con la creación de la fotografía a fines del siglo XIX crea un dilema para los artistas que eran más creativos y no querían tanto atenerse a lo establecido por las normas de los cánones del arte, ¿no? De los grandes críticos. Así que rompen esta primera barrera los impresionistas, porque al también descubrirse el espectro de la luz solar, deciden los impresionistas como Renoir, Monet y Manet, generalmente casi todos son franceses, porque las vanguardias del siglo XX, como su nombre lo indica, vanguardia significa avant-garde, que es un término que utilizaban los franceses al ir al campo de batalla. Iba un grupo seleccionado para inspeccionar primero el lugar donde iban a presentar batalla. Entonces, la vanguardia quiere decir los adelantados. Y en este caso, como en el siglo XV fue Florencia, fue Italia, que eran la vanguardia del Renacimiento, así lo fue en el siglo XX, principios del siglo XX, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, así lo fue Francia, ¿sí? Entonces, el núcleo, la mayor cantidad de revolución, digamos, intelectual, donde no hubo que disparar en un solo tiro,
La revolución fue la revolución del pensamiento, ¿sí? Porque ya los franceses son famosos con la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no es cierto? Entonces ya crece un individualismo que se va a ir plasmando en todas las obras de arte. Entonces, con la creación de la fotografía, los impresionistas dicen, no vamos a representar ya más a las personas adentro de nuestros talleres, no nos interesa representar ni la perspectiva, ni ser específicos en cuanto a lo que nos pide la academia, la Academia del Arte, sino que vamos a ir a experimentar, vamos a salir afuera, vamos a ir al campo, vamos a ir a la playa y a la ciudad también, y vamos a pintar la atmósfera, es decir, vamos a pintar el efecto de la luz del sol sobre los objetos. Muy bien, esa es la primera revolución. Inmediatamente empieza el siglo XX y hay otra revolución, que es la que se da también en España con Picasso, ¿sí? Picasso va a decir, no voy a pintar los objetos tal cual los veo, sino tal cual los recuerdo. ¿Y por qué tengo que pintar un objeto desde un solo punto de vista? Lo voy a mirar desde un montón de lados, y lo voy a representar en un solo plano que va a ser bidimensional. No va a haber profundidad en los trabajos de Picasso, por eso van a ser todos bien planos, ¿sí? No va a haber modulación ni de la sombra, todo eso se olvidan, porque no quiere representar la realidad tal cual es, sino tal cual él la quiere presentar. Muy bien. Y con este digamos, paradigma, él está estableciendo algo que hasta hoy en día tiene mucha validez sobre nosotros. Es decir, nosotros decimos, bueno, es tu punto de vista, vos lo ves de esta forma, yo lo veo desde esta otra forma. En ese caso, Picasso es un gran influencer, como se diría ahora, un gran influencer de pensamiento. Así que fíjense, casi un siglo y 10 años atrás, decir esto, un siglo y 20 años, ya es un avanzado. Lo tenemos también a Dalí, que habla del surrealismo, también eso lo vamos a ver en otro momento, pero el surrealismo es no la realidad tal cual la veo, sino la realidad de la mente y la de los sueños, ¿sí? Es algo que es inacible y que cada uno sueña lo que sueña y piensa lo que piensa, y bueno, cada uno es dueño de sus fantasías, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué les doy ahora para elegir el optical art o arte óptico? Es porque después de una gran despersonalización, que después también les voy a explicar qué es el dadaísmo, que es digamos, la destrucción de todo el arte y decir, bueno, tiramos todo abajo y empezamos de nuevo, y entonces va a salir un señor, Duchamp, que va a decir, va a mostrar un inodoro y va a decir, esto es una obra de arte, ¿no es cierto? O sea, en ese momento parece un delirio, pero eso es lo que va a marcar de ahora en más, y de lo que estamos viviendo ahora, el mundo del arte. Es decir, el arte ya no es más pintar un cuadro, el arte es incorporar cosas, incorporar elementos de la vida diaria, de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está todo teñido de los medios de comunicación, del internet, de la globalización. Entonces tenemos la oportunidad de mandar mensajes, porque el arte básicamente es comunicación, comunicar un mensaje. Muy bien, entonces, dicho todo esto, les pedí que buscaran el optical art, que en realidad es un arte desprovisto de todo, es un arte aséptico, digamos. Es un arte experimental, donde solamente voy a experimentar qué producen las líneas cuando yo las multiplico, las divido, las pongo una al lado de la otra, le pongo diferentes colores o le pongo solamente blanco y negro, porque ese arte óptico hace, digamos, produce un movimiento, pero es un movimiento en el cerebro, ¿sí? Es como si fuera una ilusión óptica. Entonces, les di para hacer un trabajo, pero ahora les voy a mostrar otros trabajos. Entonces, la tarea que van a tener hoy va a ser la siguiente. Les voy a subir al tablón, al Classroom, a uno de los artistas maravillosos que tenemos en la Argentina, que se llama Julio Leparc, que es un señor que en este momento tiene 92 años y que sigue haciendo obras de arte.
Entonces, y su arte es a través de utilizar elementos que provoquen ilusiones, que provoquen una reacción anímica en el espectador, en el que lo vivencia. Entonces, en su momento perteneció a la generación del 68, que después también les voy a pedir que investiguen. También les pedí que investiguen sobre el Instituto de Tela, y sobre todo esto vamos a ir viendo. Mis videos los van a ir instruyendo. Pero quiero que, ya habiendo hecho un trabajo de arte óptico, ahora hagan un trabajo suyo de arte óptico. Este trabajo lo pueden hacer, si les es más fácil, cortando papeles, cortando tiras de papeles y ubicándolas de las formas que quieran. Pueden ser círculos, no sé, eso a gusto del consumidor. Y les voy mostrando algunos ejemplos. Fíjense ¿sí? Que también se le puede llamar tramas. Los pueden hacer en blanco y negro, tiene un efecto. Fíjense este específicamente, si lo muevo un poco medio que me mareo, ¿sí? Esa es la idea, de provocar un efecto óptico. Les voy a mostrar este otro. Algunos son más tranquilos. Fíjense que si algunas líneas fueran un poco más gruesas, provocarían un poco más de vibración. La palabra clave acá es que vibren, ¿sí? Fíjense estos de arriba. Si lo muevo un poco, medio que me mareo, ¿sí? Muy bien, y ahora les voy a mostrar algunos que tienen color incorporado, ¿sí? Cuanto más cantidad le pongo, mejor queda. Y el último, que es un poco la idea que tienen las mandalas, ¿sí? Que es concentrar, ir sobre un centro y empezar a girar, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Así que después de esta introducción, les voy a subir la tarea, que es hacer esto, por sus propios medios, invención pura, un trabajo de arte óptico. Una alumna se equivocó y buscó pop art. No es lo mismo op art que pop art. La alumna que trabajó el trabajo de pop art está espectacular, pero bueno, la idea es hacer op art. Y después vamos a investigar sobre este maravilloso pintor mendocino argentino que se llama Julio Leparc. Igual les voy a insertar imágenes para que observen. Un beso, nos vemos el próximo jueves. Hoy es 4, 5, 6, 7, nos vemos el jueves 11. Nos vemos cuarto com. Y los que no hicieron nada, por favor, suban tarea porque los tenemos que calificar. Gracias, chao, nos vemos.